El despacho del notario Gutiérrez, ubicado en una de las zonas más sobrias y antiguas de la Ciudad de México, olía a una mezcla sofocante de papel viejo, cera para muebles y el perfume costoso pero rancio de Valeria. El aire acondicionado apenas lograba mitigar el calor húmedo de la tarde, pero dentro de esas 4 paredes, el ambiente era gélido. Valeria estaba sentada rígidamente, con la espalda separada del respaldo, como si estuviera pasando revista. Vestía su uniforme de gala, impecable, con cada medalla y sectorial alineado con una precisión milimétrica. Para ella, el mundo se dividía en jerarquías, y en esa habitación, ella se sentía la comandante en jefe. A su lado, su hermano menor, Julián, parecía un extraño. Vestía una playera negra lisa, jeans gastados y cargaba con esa mirada cansada de quien ha pasado años siendo el hijo problemático, el artista que nunca quiso seguir la disciplina de la familia. El notario, un hombre pequeño de movimientos lentos y precisos, acomodó el sobrelacrado sobre el escritorio de caoba. Antes de que pudiera romper el sello, el silencio fue interrumpido por el sonido metálico de Valeria ajustando su postura. Ella ni siquiera miraba al notario. Su mirada de acero estaba clavada en Julián. «No sé ni para qué viniste, Julián», soltó ella, con una voz que cortaba como una bayoneta. «Papá fue muy claro conmigo en sus últimos meses. Él sabía quién se quedó aquí a cuidar el apellido mientras tú te dedicabas a encontrarte a ti mismo en hostales de mala muerte por todo el continente». Julián no respondió. Estaba acostumbrado al látigo de la lengua de su hermana. Simplemente miró la mota de polvo que flotaba en un rayo de sol. Su silencio pareció enfurecer aún más a la capitana. Para Valeria, el silencio no era respeto, era insubordinación. Esta casa, las cuentas, el honor de esta familia, nada de eso te pertenece, continuó ella, subiendo el tono, dejando que su entrenamiento de mando se filtrara en cada palabra. Tú perdiste tu derecho a ser un heredero el día que le diste la espalda a las tradiciones de papá. Yo soy la que mantuvo el fuerte. Yo soy la que merece el control. El notario carraspeó, intentando retomar el hilo de la sesión. Capitana, por favor, el protocolo exige que lea el documento antes de... Pero Valeria ya no escuchaba. El resentimiento de décadas, alimentado por la creencia de que ella era la única guardiana del legado paterno, estalló. Se puso de pie de un salto, un movimiento tan rápido y seco que Julián dio un respingo por puro instinto. La silla de madera de Valeria chirrió contra el piso de mármol con un sonido agudo y desagradable. «No hace falta leer nada que ya no sepamos», gritó, señalando la puerta con el dedo índice, firme y autoritario. «Tú no eres digno de estar en esta mesa. Papá me lo dijo. Él sabía que yo era la única capaz de mantener su imperio en pie». Valeria se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de su hermano, con el rostro encendido por una furia que mezclaba el orgullo militar con el desprecio fraternal. Julián finalmente la miró a los ojos, pero no había odio en él, solo una profunda tristeza que Valeria interpretó como debilidad. «Lárgate de aquí ahora mismo», rugió ella, haciendo que los cristales de la oficina vibraran. «Esto es mío por derecho de servicio. Fuera de mi herencia». El grito fue tan potente que el asistente del notario abrió la puerta desde afuera, asustado, pensando que algo grave ocurría. Valeria se quedó allí, de pie, como una estatua de guerra, esperando que Julián se encogiera y se marchara derrotado, como siempre lo había hecho en el pasado cuando ella usaba su autoridad. Sin embargo, en ese momento exacto, cuando el eco del grito «fuera de mi herencia» todavía flotaba en el aire cargado de la oficina, el notario Gutiérrez no se encogió. Al contrario, con una lentitud que resultaba casi insultante para la prisa de Valeria, el hombre levantó su mano derecha. No fue un movimiento agresivo, fue un gesto absoluto. Sus dedos estaban extendidos, la palma hacia la capitana, en una señal universal de alto. El silencio que siguió a ese gesto fue más pesado que el grito anterior. Valeria se quedó congelada, con el brazo aún señalando la puerta, atrapada en la autoridad del hombre que sostenía el papel que ella creía dominar. El notario no dijo una palabra durante 3 segundos interminables, simplemente sostuvo la mano en alto, reclamando el mando de la habitación que Valeria acababa de intentar usurpar.
La mano del notario Gutiérrez permanecía suspendida en el aire, una barrera invisible pero infranqueable que cortaba el flujo de la rabia de Valeria. Ella, acostumbrada a que sus subordinados se cuadraran ante el menor movimiento de sus cejas, sintió un choque eléctrico de incredulidad. El silencio en el despacho se volvió tan denso que se podía escuchar el tic-tac rítmico de un reloj de péndulo al fondo del pasillo y la respiración entrecortada de la capitana, que aún mantenía el brazo extendido hacia la salida. «Baje el brazo, capitana», dijo el notario con una voz que no era un ruego, sino una instrucción técnica, desprovista de emoción pero cargada de un peso legal aplastante. Valeria parpadeó, desorientada por un segundo. La autoridad en México tiene muchas caras, y ella acababa de chocar de frente con la del protocolo civil, una que no entendía de rangos militares ni de gritos de mando. Lentamente, con los músculos tensos y el rostro todavía inyectado en sangre por el esfuerzo de su arrebato, bajó la mano y la cerró en un puño apretado sobre la costura de su pantalón de gala. «Usted no entiende, licenciado», masculló Valeria, intentando recuperar su compostura, aunque su voz aún temblaba con una vibración peligrosa. «Mi hermano es un civil que nunca ha aportado nada. Yo he dedicado mi vida a servir, tal como lo hizo mi padre. Este testamento es un mero trámite para ratificar lo que por ley natural me corresponde». El notario Gutiérrez no se inmutó. Bajó su mano con la misma parsimonia con la que la había levantado, y con una elegancia casi coreográfica, tomó un abrecartas de plata que descansaba sobre un secante de cuero verde. Sus dedos, aunque manchados por la edad, se movían con la precisión de un cirujano. «En este recinto, señora», dijo el notario, enfatizando el señora para recordarle que allí su grado militar no tenía jurisdicción. «La única ley natural que reconozco es la voluntad última de quien en vida fue el dueño de estos bienes. Sus méritos en el campo de batalla o en el cuartel son admirables, no lo dudo, pero el papel que tengo frente a mí no sabe de medallas. Sabe de intenciones». Julián, que seguía sentado en la misma posición, finalmente levantó la vista. Observó al notario con una mezcla de curiosidad y un respeto silencioso. Valeria, al notar la mirada de su hermano, lanzó un bufido de desprecio y se dejó caer en su silla, aunque mantenía la espalda tan recta que parecía de metal. El notario acomodó el documento sobre el escritorio y miró fijamente a Valeria a través de sus cristales bifocales. Había algo en su mirada que no era reproche, sino una especie de lástima académica, como la de un profesor que sabe que su alumno está a punto de reprobar el examen más importante de su vida. «Usted gritó fuera de mi herencia con una seguridad envidiable», continuó Gutiérrez, deslizando el abrecartas por el borde del sobre con un sonido seco, un siseo que pareció desgarrar el aire. «Sin embargo, la propiedad es un concepto esquivo. Uno solo posee lo que realmente le ha sido otorgado, no lo que decide arrebatar por la fuerza del pulmón». El notario se detuvo un momento, dejando el sobre abierto pero sin extraer aún las hojas. Se recostó ligeramente en su silla de piel, que emitió un crujido solemne. «Capitana, he visto a muchas familias destruirse en este escritorio. He visto a generales llorar como niños y a hombres humildes mostrar una dignidad de reyes. Lo que el testamento de su padre contiene no es solo una lista de bienes, es una lección final. Y para recibir una lección, lo primero que se necesita es silencio. Si vuelve a interrumpir, si vuelve a faltarle al respeto a este proceso o a su hermano en mi presencia, daré por terminada la sesión y el asunto pasará a litigio judicial, lo cual, le aseguro, no beneficiará a su impecable hoja de servicios». Valeria sintió un frío repentino en el estómago. La mención de su hoja de servicios fue un golpe quirúrgico. El notario sabía exactamente dónde presionar. Ella apretó los dientes tanto que le dolió la mandíbula, pero asintió una sola vez, un gesto breve y seco. «Excelente», dijo el notario, recuperando su tono profesional. «Ahora, antes de proceder con la lectura formal, debo preguntarles, ¿están ambos conscientes de que los actos realizados en vida por el testador pueden alterar drásticamente lo que ustedes consideran su parte?» Julián asintió suavemente. Valeria solo mantuvo la mirada fija en el sobre, que ahora parecía una bomba de tiempo a punto de estallar bajo la luz de las lámparas del despacho. El notario, satisfecho con el silencio sepulcral que finalmente reinaba en la habitación,
extrajo el fajo de papeles y comenzó a desdoblar la primera página. El aire en la oficina de la calle Madero parecía haberse agotado. Valeria, la mujer que no temía a las emboscadas ni a la disciplina más rigurosa, sintió por primera vez en su vida que el suelo bajo sus botas militares empezaba a volverse inestable. El gesto del notario no solo había detenido su grito, había detenido su mundo. El notario Gutiérrez aclaró su garganta con un sonido que pareció retumbar como un trueno en aquel despacho asfixiante. Ajustó sus anteojos, y con una solemnidad que rayaba en lo teatral, comenzó a leer las primeras líneas del testamento. Valeria mantenía su postura de estatua, con el mentón elevado, esperando escuchar la letanía de propiedades, ranchos en Querétaro y cuentas bancarias que, en su mente, ya le pertenecían. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca del notario no hablaban de activos, sino de una historia que ella había enterrado en lo más profundo de su memoria militar. «A mi hija Valeria», leyó el notario, su voz resonando con una cadencia seca. «Le dejo el reconocimiento de su disciplina, pero sobre todo, le dejo el recibo de su libertad. Es necesario que en este acto se haga constar la cláusula de compensación anticipada». Valeria frunció el ceño. Sus manos, enguantadas y descansando sobre sus muslos, se cerraron ligeramente. ¿Compensación anticipada? No recordaba que su padre le hubiera dado un solo peso en vida que no fuera para sus estudios. El notario levantó la vista, asegurándose de que ella estuviera prestando atención, y luego sacó un documento anexo, un papel amarillento con el sello oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional de hace 10 años. Hace una década, continuó el notario, ignorando la palidez súbita que empezó a invadir el rostro de la capitana. Mi hija enfrentó un proceso que habría terminado no solo con su carrera, sino con su libertad. Un error administrativo, un faltante de fondos en el cuartel bajo su mando en la zona norte, que fue calificado como negligencia grave y malversación. Para evitar que el nombre de la familia fuera arrastrado por el lodo y que mi hija terminara en una prisión militar, hice lo que cualquier padre, o quizás lo que un padre demasiado protector, haría. Julián giró la cabeza para mirar a su hermana. Su expresión no era de triunfo, sino de una sorpresa genuina. Él sabía que Valeria era estricta, pero siempre la había creído el pilar de la integridad. Valeria, por su parte, sentía que el uniforme le apretaba el cuello hasta asfixiarla. El recuerdo de aquellas noches de terror, cuando las auditorías cerraban el cerco sobre ella y su padre apareció como un ángel salvador con un maletín lleno de documentos y promesas de pago, regresó con la fuerza de un golpe de artillería. Para cubrir ese agujero financiero, leyó el notario, su voz volviéndose más severa. Tuve que liquidar la casa de campo de Tepoztlán, vender las acciones de la constructora familiar y solicitar un préstamo hipotecario sobre esta misma oficina y la casa principal. El monto total de lo que pagué para que los cargos fueran retirados y tu hoja de servicios permaneciera limpia, equivale hoy, ajustado a la inflación, al 70% de mi patrimonio total. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria sentía que las paredes del despacho se cerraban sobre ella. El orgullo que había exhibido minutos antes, aquel grito de fuera de mi herencia, se sentía ahora como un eco ridículo y vacío. Ella no era la heredera de un imperio. Era la razón por la cual el imperio se había desmoronado. Su carrera, sus medallas, su rango de capitana del que tanto alardeaba frente a su hermano vago, habían sido comprados con el dinero que ahora ella reclamaba con tanta furia. Por lo tanto, prosiguió el notario, sin mostrar piedad, la voluntad de mi padre es clara. Valeria ya recibió su parte de la herencia por adelantado. La recibió en forma de silencio, de honor salvado y de una carrera que no le pertenece a su talento, sino al sacrificio económico de este viejo que hoy descansa. Julián bajó la mirada, abrumado por la magnitud de la revelación. Siempre se había sentido el menos querido, el hijo que decepcionaba por no seguir el orden, sin saber que mientras él vivía modestamente de su arte, su padre estaba desmantelando la fortuna familiar para salvar a la hija perfecta. Valeria intentó hablar, pero su boca estaba seca. El mando se le había escapado de las manos. Ya no era la oficial superior dando órdenes en una oficina. Era una deudora moral expuesta frente al hermano al que había despreciado durante años.
El notario dejó el papel sobre la mesa y miró a Valeria con una frialdad profesional que calaba hasta los huesos. La deuda moral, capitana, a menudo tiene un costo fiscal que no se puede ignorar, dijo el notario, cerrando esa sección del documento. Su padre no solo pagó por su libertad, pagó por su derecho a reclamar algo el día de hoy. Lo que queda en este testamento, lo que realmente sobrevive de la fortuna de los Garza, ya no tiene su nombre escrito en el encabezado. Valeria se hundió en la silla. El uniforme, que antes era su armadura, ahora se sentía como un disfraz pesado y vergonzoso. El notario, con un gesto casi imperceptible, pasó a la siguiente página, donde el nombre de Julián brillaba bajo la luz de la lámpara como el nuevo y único protagonista de la historia. El notario Gutiérrez dejó pasar unos segundos para que el peso de la verdad terminara de hundirse en la conciencia de Valeria. El despacho parecía haber cambiado de dimensiones. Lo que antes era un escenario de triunfo para la capitana, ahora se sentía como un tribunal donde ella era la sentenciada. Julián seguía en silencio, pero su postura había cambiado. Ya no estaba encogido, sino que observaba con una mezcla de asombro y melancolía el fajo de papeles que el notario sostenía. Habiendo liquidado la deuda moral y económica de mi primogénita, continuó el notario, retomando la lectura con un tono que ahora sonaba casi solemne. Procedo a declarar la existencia de un remanente que ha sido resguardado con celo y paciencia. Un legado que no consiste en ladrillos ni en terrenos, sino en la esencia misma de lo que construí antes de que las tormentas familiares nos alcanzaran. El notario sacó de un cajón lateral una pequeña llave de latón, desgastada por el tiempo pero impecablemente limpia. Se la extendió a Julián, quien la tomó con manos temblorosas. Valeria observaba la llave como si fuera un artefacto alienígena. En su mente, ella ya había hecho el inventario de lo que quedaba. La casa familiar estaba hipotecada, las cuentas vacías por sus propios errores del pasado. ¿Qué podía quedar? En la caja de seguridad número 414 del Banco del Centro, leyó el notario, se encuentra el verdadero corazón de mi patrimonio. Julián, hijo mío, tú siempre dijiste que yo no entendía tu arte, y yo siempre dije que tú no entendías mi mundo de negocios. Ambos mentíamos para no admitir cuánto nos parecíamos. Gutiérrez hizo una pausa y sacó un sobre de Manila que contenía los certificados de propiedad de lo que había dentro de esa caja. Al desplegarlo sobre el escritorio de caoba, Valeria sintió que la sangre se le congelaba. Eran acciones, pero no acciones de una empresa cualquiera. Durante los últimos 10 años, prosiguió la lectura, mientras pagaba las deudas de tu hermana, dediqué cada peso que lograba rescatar de mis consultorías externas a recomprar, una a una, las acciones originales de la fundidora Garza. Esas acciones que tuve que vender para salvar a Valeria del Consejo de Guerra, volvieron a casa. Pero no volvieron a mi nombre, sino que fueron registradas bajo un fideicomiso a nombre de Julián. Valeria soltó un jadeo ahogado. La fundidora era el origen de todo, el orgullo de su abuelo, la empresa que ella creía perdida para siempre. Resultaba que su padre no solo había salvado su carrera, sino que, en un acto de justicia poética y sacrificio silencioso, había reconstruido la fortuna familiar en secreto, pero esta vez, asegurándose de que ella no pudiera tocarla ni arriesgarla de nuevo. Julián, decía el testamento, te entrego el control total de la compañía. Sé que tus manos prefieren el pincel y el cincel, pero una empresa también es una obra de arte si se maneja con la sensibilidad que a tu hermana le falta. Ella tiene el mando, pero tú tienes la visión. A partir de este momento, eres el heredero universal de todos los activos remanentes, incluyendo la propiedad intelectual, las patentes de la fundidora, y lo más importante, la titularidad legal de la casa en la que actualmente vive tu hermana. El golpe final fue devastador. Valeria no solo estaba fuera de la herencia económica. Ahora era, técnicamente, una inquilina en la casa que consideraba su cuartel general. Su padre no solo le había cobrado hasta el último centavo de lo que gastó en ella, sino que la había puesto bajo la jurisdicción del hermano al que ella acababa de intentar correr de la oficina. El valor de estas acciones, sumado a los rendimientos del fideicomiso, explicó el notario, dirigiendo su mirada exclusivamente a Julián, asciende a una cantidad que supera con creces lo que se perdió originalmente. Usted es, en este momento, el dueño mayoritario del Grupo Garza.
Julián miró los documentos, luego miró a su hermana. Valeria tenía la mirada perdida en algún punto del suelo, su fachada de hierro completamente fragmentada. El orgullo militar se había desvanecido, dejando ver a una mujer que comprendía, demasiado tarde, que su soberbia había sido financiada por la generosidad de un padre al que nunca terminó de agradecer y la paciencia de un hermano al que nunca terminó de conocer. «Esto no puede ser», susurró Valeria, pero su voz ya no tenía el tono de mando. Era el susurro de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido la guerra antes de que comenzara la primera batalla. El notario Gutiérrez simplemente acomodó los certificados frente a Julián y guardó el testamento. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de victoria para el que callaba y de ruina para la que gritaba. El nuevo dueño de la historia era el que menos la había reclamado. El silencio que siguió a la lectura de los activos fue más ensordecedor que el grito inicial de Valeria. En el despacho del notario Gutiérrez, el aire parecía haber recuperado su peso, pero el equilibrio de poder se había invertido por completo. Valeria seguía sentada en el borde de su silla, pero ya no con la rigidez de un comandante, sino con la parálisis de quien ha visto su mundo desmoronarse tras una emboscada que ella misma provocó. El notario cerró la carpeta de cuero con un golpe seco que marcó el fin del protocolo legal. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo de seda y miró a los dos hermanos. «He cumplido con la voluntad de su padre», dijo Gutiérrez con una voz pausada. «Los documentos están en orden. Julián, como heredero universal y propietario mayoritario del Grupo Garza, así como titular legal de la residencia familiar en Las Lomas, usted tiene ahora la facultad de decidir cómo proceder». Valeria levantó la vista. Sus ojos, antes cargados de fuego y desprecio, ahora estaban empañados por una mezcla de vergüenza y pánico. Se dio cuenta de que su uniforme, sus insignias y su rango no tenían valor alguno en este terreno. Miró a Julián, esperando ver en su rostro la misma saña, el mismo veneno que ella había escupido minutos antes. Esperaba que él se levantara, señalara la puerta y gritara «fuera de mi casa», devolviéndole el golpe con la misma moneda. Pero Julián no se movió. Se quedó mirando la pequeña llave de latón que descansaba en la palma de su mano. Tras un largo suspiro, se puso de pie, pero no lo hizo con arrogancia. Se acercó a la ventana que daba a la calle Madero y observó el hormiguero de gente que caminaba ajena a la tragedia que acababa de ocurrir en ese tercer piso. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Valeria?», preguntó Julián, dándole la espalda. «No es que hayas intentado correrme. No es ni siquiera que me hayas despreciado todos estos años por ser diferente. Lo que me duele es que papá tuvo que morir para que yo me enterara de que él creía en mí, y de que tú no eras la mujer íntegra que siempre presumiste ser». Valeria abrió la boca para defenderse, para decir que lo hizo por el honor de la familia, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad del testamento era una evidencia física de su hipocresía. Ella, la guardiana de la moral, era en realidad el mayor peso muerto que su padre había cargado. Julian S. Giro. Su mirada no era de odio, sino de una decepción tan profunda que resultaba casi insoportable para Valeria. «No te voy a correr, Valeria», dijo él con una calma que desarmó a la capitana. «No porque no te lo merezcas, sino porque si lo hiciera, me convertiría en lo que tú demostraste ser hace un momento. La casa es mía, sí, la empresa es mía, pero no quiero ser un dictador en un imperio de resentimiento». Valeria parpadeó, incrédula. «¿Qué quieres entonces?», preguntó ella en un hilo de voz. «Quiero que entiendas que el mando no se hereda, se gana», respondió Julián, acercándose al escritorio. «Papá te salvó la carrera, pero te quitó la fortuna para que aprendieras a caminar sin muletas de oro. Yo voy a tomar las riendas de la fundidora porque él así lo quiso, y porque alguien tiene que limpiar el desastre que dejaron tus errores administrativos. Pero tú vas a tener que aprender a vivir con tu sueldo militar. Vas a poder quedarte en la casa, pero bajo mis condiciones. No más gritos, no más aires de superioridad. En esa casa, a partir de hoy, tú eres mi hermana, no mi comandante». El notario Gutiérrez asintió levemente, casi con una sonrisa de aprobación. Había visto a muchas familias destruirse por menos,
Y ver a Julián tomar el control con esa templanza era el cierre que el viejo Garza seguramente había planeado. Valeria se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si el uniforme le pesara 100 kilos. Se ajustó la guerrera por pura inercia, pero ya no se sentía la dueña del mundo. Miró a Julián y, por primera vez en décadas, no vio a un niño perdido, sino al hombre que su padre siempre supo que sería. «Tengo que volver al cuartel», dijo ella, evitando la mirada del notario. «Tengo guardia esta noche». «Vete, Valeria», dijo Julián, volviendo a sentarse para firmar los papeles que el notario le extendía. «La puerta de la casa estará abierta, pero asegúrate de dejar tu orgullo afuera antes de entrar». Valeria caminó hacia la salida. Al llegar a la puerta, se detuvo un segundo, con la mano en el picaporte. Escuchó el rasguño de la pluma de Julián sobre el papel, el sonido legal de su nueva realidad. Salió al pasillo y bajó las escaleras del edificio antiguo, sintiendo que cada escalón la alejaba de la mujer que creía ser. Afuera, en el bullicio de la Ciudad de México, el sol comenzaba a ocultarse. Valeria caminó entre la multitud, una capitana sola entre miles de civiles, comprendiendo finalmente que su padre no le había quitado su herencia por falta de amor, sino que se la había entregado a Julián para salvar lo único que todavía podía rescatarse: la posibilidad de que, algún día, volvieran a ser una familia. El nuevo orden de los Garza había comenzado, no con un grito de guerra, sino con el silencio de un perdón que Valeria todavía no sabía cómo agradecer.